Kralik Samira, moja, Kralik Samira, Gospa Majka moja, Gospa Majka moja, Gospa Majka moja, Gospa Majka moja, Madre nuestra, Reina de la paz, Madre nuestra eres, Reina de la paz, Madre nuestra eres, Madre nuestra eres tú. Madre nuestra eres, Madre nuestra eres tú. Precioso. Muchísimas gracias, Padre Hamut. Gracias, de verdad. Ahora a ver si tenemos entre nosotros al Padre Hamut, si se nos acerca a la cámara. Mientras tanto, ya lo tenemos aquí. Fantástico. Gracias, Padre Hamut. Qué manera más preciosa de empezar con este Gospa Majka, con nuestra Gospa en la cámara. Gracias de verdad. Felicítales porque ha estado precioso. Bueno, lo que os decía, hoy tenemos la fortuna de tener entre nosotros al Padre Gustavo Hamut. Buenas noches. Gracias por haber aceptado esta invitación de la Fundación Centro Medjugorje. Para los que no conozcáis, seguramente pocos de vosotros, el Padre Gustavo Hamut, fundador de la comunidad evangelizadora Mensajeros de la Paz y del Centro de Espiritualidad María Reina de la Paz, en el ex monasterio San Pablo de la Cruz, participa en multitud de congresos de evangelización, conferencias, seminarios, retiros, tanto en América como en Europa. Es asesor espiritual en peregrinaciones a Medjugorje, Schoenstatt, Roma, Asís y multitud de sitios de peregrinación y autor de libros, más de 60 libros traducidos a muchísimos idiomas. Sabéis cómo el funcionamiento ya lo conocéis. El Padre Hamut nos dará una conferencia durante unos 45-50 minutos. Vosotros desde el chat de Zoom y también de YouTube, que desde ayer podemos también transmitir desde YouTube, podréis formular vuestras preguntas que nosotros iremos trasladando al final de la conferencia al Padre Gustavo Hamut. Bueno, pues sin más, gracias de nuevo, Padre Hamut, por aceptar la invitación de la Fundación y adelante. Y muchas gracias a ustedes por la invitación y esta alegría de poder encontrarnos en esta familia extendida, que somos quienes hemos sentido el llamado de la Gospa, de la Reina de la Paz, a ser sus hijos, a dejarnos transformar por el amor de Dios, por la presencia de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Y hoy, después de haber orado y discernido el tema, sentí que tenía que ser en consonancia con lo que el Papa Francisco, el 27 de marzo, en la oración, en la bendición que nos compartió Urbi et Orbi, de manera extraordinaria, nos recordaba que, al igual que los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Por eso el tema de esta reflexión es que con Jesús y María también podemos superar esta tempestad, la gran tempestad de esta epidemia de la cual ninguno de nosotros ha tenido un registro en su vida de algo similar a nivel mundial. Algunos lo han comparado con la guerra mundial, que nada tan catastrófico desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestro tiempo.
y seguramente supera. Es una gran tempestad, pero además cada uno de nosotros pasa seguramente por diversas tempestades que son más pequeñas. Algunos atraviesan la tempestad de algún problema de salud, que aunque no esté relacionado con el coronavirus, también genera preocupación, ansiedad. Otros estarán pasando la tempestad de que lo que significa la convivencia durante tanto tiempo, el aislamiento, pone a prueba la paciencia, pone a prueba la fe, las relaciones interpersonales en la casa, en la vida familiar. Para otros, en medio de la gran tempestad está la tempestad de la falta de trabajo, de los problemas económicos. Entonces, yo quisiera que desde tu casa, desde tu realidad, recuerdes lo que en una oportunidad nos dijo nuestra madre en Medjugorje: con el ayuno y las oraciones se pueden detener la guerra y hasta suspender las leyes de la naturaleza. Es lo que precisamente en este día, de manera tan providencial, nos ha pedido el Papa Francisco, que tengamos este día de oración, de ayuno, de fortalecimiento en la caridad, pidiendo por el mundo entero. Este mensaje y cada mensaje en el que la Reina de la Paz nos pide orar, ayunar, convertirnos, realizar obras de caridad que surjan desde el corazón, están en línea con este día en que los ángeles de Dios, sin duda, se están moviendo por tantas personas que están orando, que están clamando, que están ofreciendo sacrificios a nuestro Dios. Y por eso el Papa, en esa fecha, el 27 de marzo, recordaba la tormenta en la cual se vieron sumergidos los discípulos. El Papa decía en esa ocasión: nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca. No sé cuántos hermanos se estarán conectando o se conectarán, pero pensemos que más allá de la diversidad de países, estamos, como nos decía el Papa, en la misma barca y nos sentimos en algunos momentos, más que en otros, frágiles, desorientados, pero al mismo tiempo, nos dice el Santo Padre, importantes para Dios, necesarios, todos llamados a remar juntos. La Virgen nos valoriza a cada uno de nosotros, independientemente de la edad que cada uno tenga. La Virgen, con sus mensajes, con sus palabras, y el Santo Padre, confirmándolo a través de esas palabras, nos recuerda que cada uno de nosotros, para Dios, para nuestra Madre Santísima, somos importantes y necesarios. Tu oración está siendo en este momento fuerza para que el viento se calme, el viento de la epidemia y de otras tempestades. Por eso también recordemos que en diversas ocasiones la Virgen María utilizó en sus mensajes este término, como por ejemplo el 25 de febrero del 2017, cuando nos dice: queridos hijos, hoy los invito a vivir profundamente su fe y a que oren al Altísimo para que la fortalezca, de manera que los vientos y tempestades no la puedan quebrantar, que las raíces de su fe sean la oración y la esperanza en la vida eterna. Nuestra Madre nos está recordando entonces que hay vientos contrarios, que hay tempestades, pero que para eso también tenemos un arma muy poderosa, que es el Santo Rosario. Esta arma poderosa, cuando oramos con el corazón, con fervor, con devoción, va cambiando nuestra vida y va permitiendo que Dios cambie, transforme la vida de otras personas. El Papa Francisco, con esta jornada de oración, de ayuno, de caridad, de conversión más profunda, nos invita a que imaginemos a miles
y millones de personas que hoy están rezando de manera simultánea, haciendo cadena de oración por el mundo, y que este día están sucediendo cosas maravillosas. Por eso en el mensaje de la Gospa, cuando nos habla de fortalecer la fe en medio de estos vientos contrarios, en medio de estas tempestades, nos invita a confiar que están sucediendo cosas maravillosas. Miles y miles de hermanos que estaban lejos de Dios se están abriendo a tener la experiencia cercana del amor de Dios. Están decidiendo volver a Dios. Están esperando que termine la cuarentena, el aislamiento que en algunos países o en muchos todavía rige, para correr a las iglesias y acercarse después de años al sacramento de la reconciliación. Están sintiendo que deben comenzar una nueva vida, que Dios nos está dando una nueva oportunidad. Pero esto que nosotros estamos viviendo, extendido en muchos días, es una experiencia que los discípulos tuvieron hace más de 2000 años, y en diversos evangelios encontramos el mismo suceso, la tempestad. Una tempestad que Jesús permite en la vida de los discípulos para ponerlos en sintonía con la voluntad del Padre. En Mateo 14, en Juan 6, también en el Evangelio de Marcos 6, podemos encontrar qué es lo que sucedió. Y es que Jesús había realizado un milagro portentoso para la gente de su tiempo. Había multiplicado los panes y los peces y saciado a una gran multitud. Cuando los discípulos vieron este signo maravilloso, vieron que había un comentario que iba pasando de boca en boca, que iban a hacerlo rey para que entrara con ese poder a vencer a los romanos, a cambiar todas las cosas. Jesús comprende que sus apóstoles, ese grupo de hombres que habían estado con él mañana, tarde y noche, estaban confundidos. No estaban comprendiendo la vocación que les había regalado. ¿No nos puede suceder, me pregunto en este momento, a nosotros algo similar? Que quizás contamos cuántas veces hemos ido a Medjugorje o hemos hecho obras de caridad, cuántos grupos tenemos, y vamos perdiendo poco a poco ese fuego del Espíritu Santo, esa sencillez del corazón propia de nuestra Madre, la Virgen Santísima, que poco a poco nos dejamos confundir en las motivaciones interiores, y aunque seguimos haciendo un montón de actos religiosos, ya no tenemos esa paz interior profunda que la Madre quiere que esté en nuestros corazones. Eso le sucedió al grupo de discípulos. Tenían mucho fervor, pero era desde un proyecto humano y no desde el proyecto de Jesús, que había hablado no hacía mucho tiempo de que Él debía morir en la cruz. Nos encontramos en esta situación que dice que Jesús, sabiendo que querían hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Precisamente todos lo saben, Medjugorje significa eso, entre montañas. Y hace unas semanas atrás, yo estaba meditando que tendría que haber estado en una peregrinación en Medjugorje y que por esto no hemos podido viajar. Entonces recordé las palabras que en Lourdes dijo Bernardita cuando tuvo que dejar Lourdes, el lugar de las apariciones, porque la Virgen la llamaba a la vida religiosa, y en otro pueblo distante ella entró siguiendo las inspiraciones del Señor. Y una hermana de comunidad le dice: ¿no tienes nostalgia de Lourdes? ¿No extrañas volver a la gruta de las apariciones?
Y la hermana Bernardita le respondió, yo peregrino todos los días hasta la gruta de la aparición de nuestra madre. ¿Y cómo peregrina si no sales de este convento? Dice, con mi memoria, con mi imaginación, con mi corazón, me traslado espiritualmente delante de la gruta. Nosotros podemos trasladarnos en peregrinación espiritual a Medjugorje. Y yo cada día tomo un rato para estar, una vez en el Kreuzberg, otro día en la Cruz Azul, otro día en la parroquia de Santiago Apóstol, porque cuando siento que en mí baja esa fuerza espiritual, necesito salir, y ya que no lo puedo hacer físicamente, lo hago espiritualmente, y las gracias las vamos recibiendo. Así lo hacen también muchos hermanos que aun cuando no estaba la epidemia, podían hacer esta peregrinación espiritual porque quizás no tenían la salud para viajar, no tenían los recursos económicos. Y por eso ahora también estamos haciendo a través de estas transmisiones, a través de estos encuentros que con tanta amabilidad y amor hace el Centro María Reina de la Paz, precisamente para que miles de hermanos puedan peregrinar espiritualmente hasta Medjugorje y subir una de esas santas montañas. Pues bien, el lugar de la montaña es el lugar del silencio, es el lugar del encuentro con Dios, es el lugar del encuentro con la interioridad más profunda de nosotros mismos, de eso que la Gospa nos pide cambiar con la ayuda del Espíritu Santo. Y Jesús sube a la montaña y ahí tenemos un escenario, Jesús orando. Y dice Mateo 14, 22, luego puedes buscarlo en tu Biblia, en tus evangelios, que Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y que pasaran antes que él a la otra orilla. Precisamente la otra orilla representa en el lenguaje bíblico, evangélico, los cambios que nos pide realizar Dios en la vida. Y no es que antes eras mala persona y ahora cambias para ser bueno, sino que son cambios de mentalidad, de registros interiores, empezar a cuestionar a nosotros mismos serenamente qué cambios Dios nos está pidiendo en esta etapa de la vida. Como decía un querido obispo de mi país, de Argentina, ¿qué haremos una vez que termine la cuarentena y el aislamiento? ¿Saldremos corriendo a hacer compras, a conectarnos nuevamente con el consumismo, con la diversión? ¿O realmente saldremos transformados para valorar más la naturaleza, la creación, los vínculos, las relaciones, nuestra capilla, nuestra parroquia, el grupo de oración, el servicio al cual Dios nos ha llamado y que a lo mejor lo teníamos un poco abandonado, descuidado y que por cualquier dificultad postergábamos estar allí en el servicio que en algún momento habíamos dicho que habíamos asumido porque el Señor y la Virgen nos había llamado. El ir a la otra orilla es algo que significa cambios. Muchos países estamos esperando el término, la finalización del aislamiento, pero debemos ir más a lo profundo. Ir más a lo profundo es orar para discernir, para poder escuchar al Señor y comprender que antes de que llegase el coronavirus, había una epidemia de la cual el Papa Francisco ya nos había hablado en Laudato Si y en otros momentos, destruyendo el medio ambiente, no valorando la creación, la naturaleza, descuidando a veces a nuestros hermanos más frágiles, no dándonos cuenta que a lo mejor estaba, como dice en un momento, el santo de la puerta de al lado, es decir, un vecino, una vecina, que podríamos hacer un gesto, un servicio, una obra de caridad, porque esa persona lo estaba necesitando. Cuando Jesús obliga a los discípulos a ir a la otra orilla, los pone en una situación no fácil, porque empiezan a tener el viento en contra.
las olas comienzan a elevarse. Cada año, cuando en noviembre suelo visitar en peregrinación, en retiro, Tierra Santa, en una ocasión en particular le pregunté a nuestro guía cómo el mar de Galilea o lago de Tiberíades, que se veía tan tranquilo en ese momento, pudo tener una tempestad. Y él nos respondía que desde lo alto del Golán desciende a veces el viento con intensidad, levantando olas de 4 o 5 metros. Podemos imaginar las barcas frágiles de aquella época a punto de zozobrar. Y ahí le viene a los discípulos seguramente una crisis de fe. ¿Cómo Jesús nos ha dejado solos? ¿Cómo Jesús no está en la barca con nosotros? ¿Cómo Jesús nos mandó, Él que Dios lo sabe todo, a ir a la otra orilla cuando se desató este temporal? Tenemos que tener presente que Jesús, si bien era de Galilea, era de tierra adentro. Nazaret no queda cerca del lago, mientras que Pedro, Andrés, Santiago, Juan, eran de Galilea marítima, lacustre, es decir, eran de la zona contigua al lago, por lo tanto sabían reconocer el humor de los vientos, del clima, del lago, y ya habían percibido que podía levantarse una tormenta. Y por eso Jesús, dice el Evangelio de Mateo, los obliga, es decir, ellos no querían ir. Sin embargo, Jesús tenía un plan mucho más grande para ellos que un reinado material. Muchas veces nosotros en nuestros proyectos pastorales nos sentimos como bloqueados. Nosotros teníamos toda la agenda armada de retiros, de peregrinaciones como comunidad. Los seminaristas aquí presentes tenían que ir a la facultad y esto vino a cambiar todo. Y me gustaría leer algo que el padre Raniero Canta a la Mesa, predicador de la Casa Pontificia, sacerdote capuchino, ha dicho hace poco. A veces Dios nos trastorna porque quiere salvarnos del abismo que no vemos. La pandemia del coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre han corrido los individuos y la humanidad, el del delirio de omnipotencia. No es que Dios haya enviado el virus, pero ha dejado que la naturaleza siga su curso, de modo que sirviera a su plan y no al nuestro. Un plan que es siempre de salvación, porque así actúa a veces Dios con nosotros, trastorna nuestros proyectos y nuestra tranquilidad para salvarnos del abismo que no vemos. Y finaliza el padre Raniero, pero atentos a no equivocarnos. Dios es aliado nuestro y no del virus. Hermosas palabras. Dios quiere aprovechar esta oportunidad para un nuevo nacimiento, para una conversión más profunda, para un llamado a la santidad de su iglesia, que somos cada uno de nosotros por el bautismo. Así como Jesús permitió la tormenta, la tempestad, para que los discípulos pusieran su vida en orden, comprendiesen en ese momento en que la vida de ellos estaba en riesgo, porque podían ahogarse en las profundidades del lago a causa de la tormenta, perder la barca y todo lo que tenían, que realmente ese poderío humano servía de poco. El Señor nos está llamando entonces a no engañarnos, a no confundirnos, a confiar en Él, a entregarnos a Él. En el momento oportuno, el Señor vendrá a nuestro encuentro. En el momento oportuno, veremos las maravillas del Señor. Y ya las estamos viendo. Seguramente muchos de los hermanos que hoy están conectados pueden tener y compartir sus testimonios de familiares con los que nunca habían vivido una misa y ahora, a través de las redes, lo están viviendo. Cierto, no es lo mismo.
solamente la comunión espiritual, pero se nos está despertando un apetito nuevo, un deseo de decir, en cuanto podamos, iremos corriendo a la casa de Dios y diremos, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén, ese nuevo Jerusalén donde el Señor te está esperando para que sirvas con el movimiento María Reina de la Paz en tu parroquia, en el grupo, en tu familia, con un corazón colmado del amor de María. El Señor nos da la comprensión en el momento oportuno y no antes de tiempo. Pero hay que estar atento precisamente a la tentación más frecuente que utiliza Satanás: el desánimo, la desilusión, la desmotivación. Es decir, cuando nos sentimos que estamos a punto de perecer, comprender que es momento para clamar a Dios con mayor intensidad, que hay miles y millones de hermanos en todo el mundo que comparten la misma fe y que comparten situaciones semejantes producidas por esta epidemia. Nos dice Mateo 14, 25, que a la madrugada Jesús fue hacia los discípulos caminando sobre el agua. Fue a la madrugada. Y es un signo claro porque la madrugada es el momento de mayor oscuridad. En general, la luna, las estrellas se van escondiendo, el sol todavía no ha llegado, por lo tanto ya no hay referencias en el cielo. Y en el momento de mayor oscuridad, cuando nos parece que estamos por perecer, cuando estamos sintiendo desolación, ahí Jesús deja la tranquilidad de la montaña y desciende para llevarnos las que estamos necesitando. Dios quiere que comprendamos que aún en las pequeñas cosas, Él está a favor nuestro y no a favor del virus, no a favor de la falta de trabajo, de la falta de prosperidad. Dios quiere que nosotros, sus hijos, tengamos todo lo que necesitamos y que incluso tengamos más para compartir con aquellos hermanos a los que podemos servir, ayudar. Sobreabundancia de salud para compartir nuestra salud, nuestras energías con los hermanos que necesitan. Sobreabundancia de tiempo para compartir el tiempo que Dios nos da, siendo buenos administradores del tiempo, porque no somos dueños de nada. Hemos venido sin nada, todo lo hemos recibido, y cuando nos vayamos de esta tierra, nada nos llevaremos con nosotros. Es lo que comprendieron los discípulos cuando estaban a punto de naufragar. Nuestro Señor tiene el poder de caminar sobre las olas del virus, de la epidemia. Nosotros con nuestra oración podemos apurar incluso los tiempos para que los investigadores, los científicos encuentren la vacuna correcta. Y por eso vos, yo y cada hermano somos artífices de que esa vacuna llegue a través de nuestra oración, a través del ayuno, de los diversos sacrificios que podemos con serenidad y alegría ofrecer diariamente. A veces es la paciencia con alguien en la casa, en un momento difícil. Otras veces es tomando con nosotros la tarea que menos nos gusta realizar y hacerla sin llamar la atención, sin querer anunciarlo en los periódicos, sino simplemente en nuestro corazón, ofreciéndolo al Señor por esta intención. Eso significa caminar sobre las olas, como lo hizo nuestro Señor. Y a lo mejor nos puede suceder en algunos momentos, como le sucedió a los discípulos, que cuando vieron en medio de la neblina a alguien caminando en el agua, no pensaron en Jesús. A lo mejor en los momentos de mayor oscuridad, de mayor aridez espiritual, de inestabilidad emocional, psicológica, uno empieza
a desesperarse. Y es lo que le sucedió a los discípulos. Hoy son santos, canonizados, y sin embargo, ellos gritaron, es un fantasma. Estaban diciendo eso de Jesús, que era un fantasma. Ya no decían que era el rey, que era el todopoderoso, que era el que iba a salvar a Israel. Lo confundieron con un fantasma. ¿Cuántos católicos, sacerdotes, obispos incluso, pueden a veces confundir a Jesús, no saber reconocerlo, no estar atento a las inspiraciones de Dios, ir perdiendo el sentido de la fe, del discernimiento profundo? Entonces Jesús sale al encuentro y qué hermosas las palabras del Señor. Son palabras que les llevan a reconocer la vulnerabilidad de ellos. Y es que la tempestad, queridos hermanos, desenmascara que somos vulnerables. Muchas veces nos ponemos armaduras de que uno es el esposo o la esposa perfecta, el padre o la madre que soluciona todos los problemas, y cuando uno se encuentra con la impotencia, se siente vulnerable. Uno puede creer que puede responder como sacerdotes a todos los problemas de la parroquia, de la comunidad, del grupo, y de pronto experimenta la impotencia, la vulnerabilidad, y ahí uno empieza a poner la fe no tanto en las propias capacidades, en las propias potencialidades, sino en Dios. Y no es que Dios va a anular nuestros talentos, porque en Mateo 25 nos dice que el juez va a juzgar severamente a aquel que enterró sus talentos en lugar de producirlos. Pero nos lleva a que recordemos que no somos dueños ni de nuestro cuerpo, ni del tiempo, ni de las capacidades, ni de los dones, ni siquiera del fervor. Es todo algo que viene del Señor, es don del Espíritu Santo. Y simplemente debemos administrarlo, como María lo hizo, diciendo, yo soy la esclava del Señor. No solo con palabras, sino teniendo la experiencia profunda de lo que significa ser servidor, servidora del Señor. La tempestad, decía, desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas seguridades superfluas con las que habíamos construido nuestras agendas, proyectos, rutinas y prioridades. Jesús se presenta a tu vida. Jesús entra a tu casa. Jesús llega a tu corazón. Jesús y María conocen la tempestad por la que estás atravesando, por la que has atravesado o por la que pasarás en algún momento, y te repite lo mismo que Jesús le dice a los discípulos cuando todavía al principio no reconocían. Tranquilícense, soy yo, no teman. Y podemos tomar las tres frases o palabras. El Señor te dice, tranquilízate. Muchísimas veces nuestro Señor llama a los apóstoles a la tranquilidad. No teman, no teman. En esa mano extendida de la Reina de la Paz puedes poner lo que inquieta tu corazón. Puedes entregarle tus miedos, tus temores más profundos. No tengas vergüenza. Todos podemos experimentar lo mismo y de hecho pasamos por esas situaciones. No eres un Superman o una supermujer, eres alguien con tu fragilidad que puesta en las manos de la Virgen María, les das a ella con su oración intercesora el material para que interceda y recibas la fuerza que viene de lo alto. Tranquilízate, dice el Señor, soy yo. Es Él que está entrando en tu casa, en tus pensamientos, en tu corazón. Trata de estar más atento, más atenta a esos pensamientos que a veces vienen a robarte la paz, generando nerviosismo, enojo, culpa, amargura, ansiedad. Son todas emociones negativas que no vienen del Señor. Seguramente los discípulos tenían todos esos pensamientos, todas esas emociones, y Jesús, que los sabe débiles, pecadores, sin embargo les dice,
tranquilícense, soy yo. El Señor no es el creador de la pandemia, pero en medio de la pandemia, Él llega hasta tu casa, llega hasta tu corazón, viene a bendecirte y te dice, no temas. Y es interesante porque en los 3 evangelios que aparece este relato, las 3 veces dice lo mismo. Luego, si tú comparas en un evangelio con otro, hay cosas que cambian. Por ejemplo, el evangelio de Juan dice que apenas a Jesús lo quisieron subir a la barca, instantáneamente la barca tocó tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestros gobernantes invocaran a Jesús, así terminaría la epidemia. Si los profesionales de la salud invocaran al Señor en conjunto, esto sería mucho más rápido al final y tantas tormentas que hay en la sociedad se calmarían. Si los legisladores legislaran defendiendo la vida desde el momento mismo de la concepción, así de rápido, terminaría esta y tantas enfermedades y dolencias que hay en la humanidad. Por eso debemos clamar en esta tempestad, no solo para que termine la epidemia, sino para que nuestros gobernantes conviertan su corazón a Jesús, tengan la experiencia del amor de Dios, que aquellos que están haciendo malas cosas se arrepientan de corazón y dejen que Jesús sea el Señor de sus vidas. Recién cuando los discípulos aceptan a Jesús en su barca, la barca toca tierra. En un instante, con una velocidad que no haría falta ni motor fuera de borda, porque Dios levanta a través de sus ángeles la barca y la lleva a la orilla, la lleva a tierra firme, a puerto seguro. San Juan Bosco decía que 2 puertos seguros para llegar al puerto seguro es importante. La Virgen María, la Eucaristía, pero también decía la fidelidad al magisterio de la Iglesia, al Santo Padre. Y por eso nosotros también debemos revisar nuestro amor práctico, concreto a María. No solo leyendo sus mensajes o compartiéndolo, eso está muy bien, sino preguntándome cada mes cómo estoy incorporando en mi vida estos mensajes que la Reina de la Paz me está regalando. Que nuestra Madre entonces, con su oración intercesora, nos ayude y que tengamos la confianza, la fe de que en esta tempestad no estamos solos. Que en medio de esta tempestad, el timón se lo estamos entregando a Dios nuestro Señor. Que el timón se lo estamos entregando a nuestra Madre. Y si nos damos cuenta que nuestra barca está haciendo agua porque está sobrecargada de materialismo, de consumismo, de cosas que son secundarias, a veces incluso de vínculos, relaciones interpersonales que no nos hacen bien, tiremos por la borda aquello que ya Dios no quiere para nuestra vida, para comenzar como el Señor quiere. Que así sea. Que así sea. Gracias, Padre Hamud, por esta conferencia. Muchas son las cosas que nos ha dicho, yo me quedo con varias de ellas, ¿no? Que con Jesús y María podemos superar esta tempestad, que Dios es aliado nuestro, que el Señor conoce nuestras tempestades y nos dice, tranquilízate, soy yo, no temas, que entreguemos nuestro timón al Señor y que empecemos a incorporar nuestros mensajes a la Virgen. Cuántas cosas que nos ha dicho, cuántas el Señor a través del Padre Hamud esta noche. Bueno, ahora le iré trasladando preguntas que han ido formulando las personas que nos siguen tanto por Zoom y por YouTube, que pueden seguir formulando. Nos preguntan, algunas para mí difíciles, seguro que para usted no. ¿Cómo aprender a entregar nuestros miedos al Señor y a su Madre? Yo creo que son 3 pasos. Primer paso, pedirle al Espíritu Santo que me revele cuál es el origen de mi miedo. Mis miedos tienen
una raíz, sobre todo cuando es un miedo que no es solamente esporádico, pasajero. Puede ser un miedo que se produce por una situación puntual, pero enseguida logro superarlo. El problema está cuando la persona, independientemente de esta circunstancia que estamos pasando, vive como con un ruido continuo en su interior que le va generando un nerviosismo, un temor crónico, una cierta ansiedad. Y ahí el Espíritu Santo habla al corazón si sabemos escucharlo y nos puede mostrar ciertos temores que vienen a veces desde nuestra infancia, de circunstancias dolorosas, traumáticas, que lo hemos olvidado incluso, o lo tenemos como una anécdota, pero que en realidad puede responder a un momento difícil que nunca lo oramos, nunca lo llevamos a la oración. Nunca hicimos una oración de perdón por aquella persona que nos generó ese dolor, que nos provocó temor. Entonces lo primero es el diagnóstico, como suele hacer un médico. Muéstrame, Señor, cuál es el origen de tener un temperamento excesivamente temeroso. Porque en otro orden, el temor sano está unido a la virtud de la prudencia. Cuando la persona, guiada por el temor antes de cruzar una calle, mira si viene un vehículo o no, es bueno. Pero cuando se pasa de ese nivel, ya se transforma, dirían los psicólogos, en una patología también, que necesita un tratamiento, pero desde la oración misma. Entonces nos encontramos que puede haber acontecimientos. Recuerdo el caso de una señora que ella tenía miedo comprometerse en un servicio manual. Por ejemplo, tejer, tocar un instrumento musical, cocinar. Quería aprender guitarra, pero nunca lo había hecho porque sentía que sus manos eran feas. En oración le preguntó al Señor y el Señor ¿cómo le respondió? A través de un recuerdo. Y el recuerdo era que cuando era niña tenía una niñera, una mujer que la cuidaba, de un carácter muy severo, y le dijo, si tú rompes algo, yo te corto las manos. Eso la traumatizó de tal modo que sentía que sus manos corrían riesgo y las ocultó. Entonces ese es el primer paso, el diagnóstico que a través de la oración Dios nos hace. Por eso en un retiro espiritual, en un grupo de oración, en nuestro propio cuarto o en una peregrinación, el Señor puede mostrarnos el origen de ciertos comportamientos que nos impide tener vida. Una vez que descubro, que diagnostico, luego viene el segundo paso, que es la oración. Y en este caso, para mí la mano extendida de la Reina de la Paz es, pongo el origen de ese miedo en esa mano extendida, pongo lo que estoy sintiendo y lo que causa esta emoción negativa. Y el tercer paso es la fidelidad y la perseverancia en esa oración de corazón a corazón que vamos haciendo con Dios y con la Virgen hasta que ese síntoma negativo desaparece totalmente. Gracias, Padre. Mire, por aquí nos preguntan en relación a la situación que vivimos. Hay creyentes que ven en la pandemia un castigo de Dios. ¿Cómo hacerles ver que Dios es Padre y quiere lo mejor para sus hijos? Sí, es precisamente como decía, es como que los discípulos pasaron por esa misma duda, cómo Jesús, si es Dios, nos metió en esta situación. Es muy claro, y esto lo dicen incluso personas que no tienen fe, que la epidemia ha sido fruto del uso irresponsable que los seres humanos hacemos de la naturaleza, de la creación, devastando los bosques, contaminando los océanos, destruyendo lo que está a nuestro alrededor. Pero a veces no pensemos que son solo las grandes industrias. Cuando alguien va a la playa y fuma y tira una colilla, ya está contaminando esa playa. Cuando alguien tira basura al agua y después los peces, las focas, los delfines se comen eso y mueren, están maldiciendo la naturaleza. Lo que nos sucede no es culpa de Dios que nos ha dado un mundo hermoso y equilibrado, es
responsabilidad nuestra de los seres humanos que hemos quitado el señorío de Dios y nos hemos olvidado que Él es Señor de todo lo creado. Mira, nosotros todos los sábados estamos haciendo ejercicios espirituales en la vida cotidiana, guiando a través de la red, y justamente la semana pasada citábamos a San Ignacio de Loyola, que dice: el hombre debe volver a sentirse criatura, Dios como creador, y que todas las cosas creadas son para ser utilizadas según la voluntad de Dios. Cuando nosotros utilizamos el propio cuerpo o a los demás, o los recursos materiales que Dios nos ha dado a nuestro antojo, todo eso se vuelve en contra nuestro. Es como una mala alimentación. ¿Qué es Dios que me ha provocado esta enfermedad, o yo que no he cuidado mi propio templo? Gracias, Padre. Hay diversas preguntas en relación a la falta actual de sacramentos en la situación que vivimos de pandemia. Por ejemplo, dicen, ¿cómo vivir la fe en estos momentos de falta de sacramentos? ¿O cuál ha de ser nuestra actitud para con nuestros obispos ante la falta de sacramentos? Bueno, nuestros obispos no son responsables de esta realidad. Por ejemplo, en la Argentina, nuestros obispos han pedido al gobierno y el gobierno ha denegado. No pueden los obispos tampoco generar una avalancha, porque también nos dice la palabra de Dios, los médicos los ha creado Dios y hay que obedecerlos. Y creemos que las autoridades en todo el mundo quieren seguir justamente lo que dicen los médicos, y que los médicos, si han sido inspirados por Dios, precisamente buscan lo que es mejor para la población. En muchos lugares, y yo he misionado en zonas rurales donde no hay sacerdotes, y por lo tanto no hay misa, no hay sacramento. Yo he misionado en una zona de la cordillera de los Andes, donde solo una vez al año llegaba el sacerdote, y ahí la gente venía de las diversas colonias, pueblitos de la cordillera, y ahí teníamos en ese día los bautismos, las celebraciones de regularización matrimonial, la Eucaristía, confesando horas y horas. Y sin embargo esa gente vivía en la presencia de Dios, oraba, con errores como todos, pecadores como todos, pero Dios no dejó de amarlos. Yo creo que esto también es un llamado que Dios, aunque no lo quiere, nos permite para que nos convertamos más. Primero, que oremos más por las vocaciones. Es la realidad. Hay una crisis vocacional en muchos lugares. Nuestra comunidad, nuestro seminario, gracias a Dios, llegan jóvenes en búsqueda de espiritualidad, ¿no? En búsqueda de un camino de discernimiento, de sanación interior. Pero en muchas diócesis, en muchas congregaciones hay una escasez muy grande. El Señor está permitiendo esto para que también ustedes, como laicos, clamen al Señor con esa confianza, con esa autoridad, con que la Reina de la Paz nos pide de orar para que hayan santas vocaciones. Segundo, lo que nos dice la Virgen, y nos repiten algunos de los videntes en Medjugorje cuando hemos estado ahí: no critiquen a sus sacerdotes, a sus pastores, oren por ellos. Cuando estamos cayendo en el pecado de la crítica, y lo aclaro, el pecado de la crítica, ya estamos abriendo puertas a Satanás. Diferente es si uno tiene su parecer y en el momento oportuno va a hablar con su párroco, con su vicario, con el obispo, pero luego no se siente juez de los demás. Creo que en este sentido nos hemos dejado contaminar mucho por algunos medios de comunicación que trata de atacar a los pastores de la iglesia, y dice la palabra de Dios: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Este es un tiempo especialmente, como nos dice o nos decía en el mensaje de cada dos al final, casi siempre a través de Miriana: oren por sus pastores. Sus pastores necesitan de ustedes. Y dime qué tal son tus pastores y te diré qué tal es el pueblo que ora por ellos. Gracias, gracias, Padre. Me ha hablado justamente ahora de las vocaciones, de la falta de vocaciones, y nos preguntan cómo discernir y ver claro que el Señor me pide una entrega al sacerdocio. Mira, hace 11, 12 años, cuando Bergoglio todavía era arzobispo de Buenos Aires, yo fui con una inquietud
a entregarle a Él y decir, siento que, habiendo regresado de Medjugorje, tengo que comenzar con una casa de discernimiento vocacional. Porque entrar a un seminario no quiere decir que Dios me esté llamando al sacerdocio. Precisamente esta casa que ya tiene 12 años, muchos conocen al padre Diego, si no lo verán el próximo jueves, me parece, también aquí en el mismo canal. Precisamente comienza siendo como un lugar donde los muchachos vienen a pasar a hacer un retiro espiritual o a pasar unos meses, un año, donde pueden hacer este camino de discernimiento o tener herramientas para la sanación interior. Pues uno de los grandes problemas de las crisis sacerdotales, matrimoniales, es que no hemos trabajado en la etapa de la juventud ciertas cosas de la infancia, de la niñez, de nuestra formación, que muchas son buenísimas, pero otras necesitan una nueva profundización, un crecimiento. Entonces, sería ideal que cada diócesis, antes de hablar de seminario, tuviese el espacio de discernimiento vocacional y de sanación interior de los jóvenes. Porque un corazón sano puede decidir más libremente qué es lo que Dios le está pidiendo. Gracias, padre. Nos preguntan por aquí, dice, ¿qué consejo nos puede dar a aquellas personas que en este tiempo hemos experimentado el amor de Dios y hemos iniciado un camino de conversión? Bueno, la GOSPA nos dice de formar grupos de oración. Pensemos cómo desde las primeras apariciones en Medjugorje hasta la actualidad, en casi todo el mundo se han ido multiplicando los grupos de oración. Y en base a la promesa de Jesús, porque lo hermoso de los mensajes de la Reina de la Paz es que ella no nos dice nada nuevo que no nos haya dicho ya su Hijo, el magisterio de la Iglesia, la tradición de la Iglesia. Es decir, nuestra Madre viene a ser nuestra memoria, una memoria viva, viene a hacernos recordar. ¿Y por qué es importante formar grupos de oración a estos que en este tiempo estamos teniendo la experiencia del amor de Dios? Porque muchas veces nuestro grupo de oración se va como aplastando la vida espiritual y dejamos de pedir el Espíritu Santo. Busquen los hermanos la frecuencia con que la Virgen habla en sus mensajes sobre la importancia del Espíritu Santo. Mi opinión es que todo grupo de oración debería comenzar pidiendo el Espíritu Santo, después seguir el proceso normal y terminar pidiéndole al Espíritu Santo la dirección para la vida cotidiana. De manera que todo lo que fuimos recibiendo en el grupo de oración, luego podamos llevarlo a los demás. Y esto que estamos haciendo ahora, a través del Zoom, a través de YouTube, es un grupo de oración virtual. Y aunque muchos no puedan recibir la comunión eucarística, ya están recibiendo la comunión por el deseo, el anhelo tan grande que hay en su corazón. Y muchos están creciendo en la virtud como a lo mejor no habían crecido anteriormente. Y esto yo creo nos iremos dando cuenta con el pasar de los días, de los meses. Hablaba con un seminarista hace un tiempo y me decía con mucha emoción, recién ahora me doy cuenta lo que en estos 60 días fue cambiando Dios en mí y yo casi no me daba cuenta. A veces no nos damos cuenta, como un cuento que leí cuando era niño, del patito feo que siempre había anhelado ser como los demás, hasta que después de un tiempo se mira en un estanque, en un lago y encuentra un cisne hermosísimo. Y al principio no se reconoce que es el mismo. Cuando nosotros comenzamos a mirarnos a través de la oración personal o comunitaria en los ojos de la Virgen, vamos a ver todos los avances que estamos haciendo en nosotros y también con nuestro testimonio y el ejemplo en otras personas. Gracias, padre. Ahora aprovecho, ya que he hablado del grupo de oración, para recordar que desde estos mismos canales cada lunes hacemos un taller de grupo de oración de acuerdo con lo que nos pide la GOSPA. Dejo el mensaje comunitario. Nos preguntan, ¿cómo podemos diferenciar cuándo somos inspirados por el Espíritu Santo y no por nuestra propia voluntad? Esa pregunta también me parece muy interesante,
porque San Ignacio lo define con el término discernimiento de espíritus. Y dice, tratar de diferenciar si este pensamiento viene del buen espíritu, del mal espíritu, o viene de mí mismo. Si es algo que lleva al bien, entonces ciertamente del mal espíritu no va a venir. Pero tiene que ser de acuerdo a los mandamientos, a las enseñanzas de Dios, y tiene que ser según el estado de vida que cada uno tiene. Si un hombre o una mujer está casado y se pasa todo el día en la parroquia sirviendo, hay algo que no está bien, porque el primer lugar de evangelización es la propia familia, el contexto de trabajo, del lugar donde él se encuentra. Entonces también parte del discernimiento es preguntarle al Señor y también tener un acompañante espiritual, un director espiritual que me ayude a discernir las motivaciones interiores. Sucede como con el ejercicio físico. A veces al comenzar uno le cuesta, pero después ya va agarrando poco a poco el ritmo. Y lo mismo sucede al saber reconocer esos pensamientos para ver si vienen de mí mismo o si vienen del buen espíritu. Dice San Ignacio que por los frutos vamos a sentir, porque si viene del Señor va a producir paz y frutos también en las personas con las que estamos a nuestro alrededor. Por eso también al final me gustaría que hagamos un momento de adoración. Nosotros estamos en lo que es la capilla de nuestro seminario y en esta representación de este árbol está en el tronco el sagrario, el Santísimo, y representa este árbol cada uno de nosotros, llamados a dar frutos. Tiene diversos frutos y representa los frutos que debemos tener, pero solo podemos dar frutos si Jesús es el centro de nuestro corazón. Gracias. Iba a preguntarle justamente esto. Gracias por la explicación. Tenemos muchas preguntas, no sé cuánto tiempo dispone usted. Le formulo algunas más para que nos quede tiempo para hacer este Las últimas tres, así podemos tener tiempo para la adoración. Perfecto. Ha hablado de la necesidad de tener una actitud de sencillez, pero ¿cómo podemos ganar en sencillez? Esto nos está ayudando a ser más sencillos, esta situación de epidemia. No sé en otros países, pero en Argentina han faltado algunas cosas que a veces eran esenciales. De pronto nuestra libertad, ya no somos tan libres como creíamos. Empezamos a revalorizar nuestra vida. Me decía un hombre hablando telefónicamente, lo siento esto como una gran humillación porque ya no tengo el estatus de vida que había tenido, he tenido que renunciar a muchos proyectos. Eso se llama humillación. Y me recuerda lo que Santa Bernardita dijo a una hermana en su comunidad, cuando le preguntó a esta hermana cómo la Virgen María, si es madre, permitió que pasases por esa humillación, cuando la gente quería saber si las apariciones eran reales, y ella te dijo que comieras del pasto que había ahí, que te lavaras la cara y te quedó toda embarrada y la gente se burlaba. Y Bernardita contestó, lo que pasa es que muchas humillaciones nos dan un poquito de humildad. Bernardita misma dice, aunque se te aparezca la Virgen, el pecado de la soberbia, del orgullo, puede estar presente en tu vida. Y seguramente ella estaba siendo tentada. Los videntes, algunos de los videntes nos han dicho en las peregrinaciones, recen por nosotros, porque también nosotros podemos equivocarnos. El vidente no significa que es alguien infalible que no puede cometer errores. Y cuando empieza uno a reconocer que puede cometer errores y cuando los comete pide perdón, ese es el camino a la verdadera humildad. Cuando la Virgen nos dice de mirar nuestras actitudes y nosotros realmente las revisamos y reconocemos lo que debe ser transformado y cambiado, eso nos ayuda a ir cambiando. Decía un santo que la soberbia es algo que todos tenemos en diferentes medidas y que la soberbia muere
5 minutos después de que deja latir del corazón de la persona. Quiere decir que hasta último momento vamos a tener que combatir todos con diversos grados de soberbia. Pero no significa esto que nos tengamos que dar por vencidos, ¿no? Sino que el Espíritu Santo nos va ayudando y nosotros a través de los sacrificios de la vida cotidiana nos vamos cambiando, ¿no? Me decía un señor, dice, yo era tan impaciente que cuando el ascensor se demoraba demasiado, ya empezaba a enfadarme. Y ahora toda esta situación me está ayudando a revertir esa actitud interior. Lo que no había logrado él o no lo había pensado mucho, lo está viviendo ahora como fruto también de esta situación. Por eso también descubriremos cuando estemos en la otra vida, y a lo mejor ya lo estamos descubriendo en esta vida, que más allá de la situación dolorosa, están surgiendo muchas cosas buenas en nosotros y a nuestro alrededor. Gracias, Padre. Nos preguntan, ¿cómo ayudar a nuestros hijos jóvenes a acercarse al Señor? Nos lo dice la misma Virgen, el poder de la oración y el poder del testimonio. Si yo le digo a mi hijo, no hay que mentir, pero luego alguien llama por teléfono y el papá o la mamá dice, decile que no estoy. Hay una incoherencia y ese niño, ese adolescente, ese joven va a decir, si mi papá, si mi mamá miente y me dice no mentir, tampoco puedo creerle respecto a Dios, a la iglesia. Entonces, esto también es una humillación, a veces reconocer que no somos coherentes en nuestra vida de católicos, que necesitamos cambiar muchas cosas, que a veces por esta falta de coherencia es un antitestimonio y por eso después nuestros hijos se alejan. Mira, recuerdo el caso de una familia donde 2 de los hijos no querían saber nada de la iglesia, es decir, sus padres eran catequistas en la parroquia, muy comprometidos, sus hijos comenzaron la universidad, fueron a estudiar a otra ciudad y tenían una necesidad espiritual, pero en lugar de buscar saciar esa necesidad espiritual, empezaron a ir al budismo, a buscar en la nueva era respuestas en el veganismo, etc. Y cuando tuve la oportunidad de conversar con esos jóvenes, uno de ellos me dice, lo que pasa es que papá y mamá siempre hablaban mal de los otros catequistas en la casa, o hablaban mal de los curas. Si esos niños, después adolescentes, tuvieron todas esas críticas que escuchaban, que tenían sus padres respecto a la parroquia, fue lógico que cuando dejaron la casa, la respuesta ya la buscaron en otras cosas. Gracias a Dios estos jóvenes tuvieron la experiencia de una comunidad de amor, de fidelidad, de alegría, se reconciliaron con Dios y volvieron a la casa del Señor. Vamos ya a la última pregunta. Pedimos perdón porque nunca llegamos a poder trasladar todas las preguntas al ponente, pero así el tiempo es limitado, ¿eh? Vamos con la última pregunta. Nos preguntan, ¿cree que el momento que estamos viviendo es un aviso previo a los secretos de Medjugorje? El Señor dice en los evangelios, no se sabe el día ni la hora en que será el fin del mundo. Mi opinión es que puede haber signos respecto a esto, pero no podemos estar tan preocupados si será el final o no. Cada día tiene su preocupación, dice Jesús. Y esto yo creo que es clave. Dios no me da la gracia para el mañana. Si yo me estoy preocupando por el mañana, por el pasado, ahí va a venir la angustia y no la voy a poder dominar. Tengo que trabajar con el problema de hoy, con la situación de hoy. Y con eso ya tengo suficiente y Dios me da la gracia de hoy. Si mañana tengo que tomar una decisión de algo, Dios me dará la gracia mañana para esa situación concreta. Y eso también es confiar en el Señor. Porque cuando la Reina de la Paz en sus mensajes, y hoy leímos uno de esos, hablaba sobre la fe, justamente es eso. Confiar en el Señor significa creerle a Dios. En el mensaje del 25 de julio de 1997 decía, abran su corazón
y denle tiempo a Dios. Ahora le estamos dando tiempo a Dios forzosamente. Dice, para que Él llegue a ser su amigo. Es decir, para que una amistad se vaya creando, necesitamos fortalecer nuestra intimidad y conocer al amigo. A Jesús no le interesa que estemos tan preocupados para cuándo va a ser esto, sino lo que el Señor le interesa es que mi ocupación, ni siquiera preocupación, ocupación, sea cultivar el terreno de mi espíritu, de mi familia, de mi comunidad, del lugar donde el Señor me ha sembrado. Y continúa este mensaje que me parece también muy providencial. Cuando se crea una verdadera amistad con Dios, no hay tempestad que la pueda destruir. Comenzamos con un mensaje de la Reina de la Paz sobre la tempestad y terminamos con otra de la tempestad. Cuando tenemos una verdadera amistad con Dios, no estamos preocupados si va a suceder esto mañana, en un año, sino que nuestra energía, nuestra concentración está puesta en hacer lo que es la voluntad de Dios. Y en esa amistad con Dios no va a haber ninguna epidemia, ninguna tempestad que lo pueda destruir. Gracias, Padre. Precioso final, otra vez con la Gospa. Empezamos con la Gospa y acabamos con la Gospa. Pues antes de despedirnos y los últimos avisos, este momento de adoración al Señor que ha propuesto usted. Sí, yo los invito, hay una canción muy hermosa, la vamos a hacer, es una oración hecha canción. Voy a abrir el sagrario y te invito a que desde tu casa peregrines en este ratito, en estos minutos de adoración, entregándole al Señor, uniéndonos a toda la iglesia, uniéndonos a todos los católicos y no católicos, porque hay hermanos de otras religiones que están orando en este día, que están ayunando, que están clamando a Dios por esta tempestad, pero también la tempestad de la incredulidad, como nos dice nuestra Madre. Disponte en este momento, hermano, para adorar al Señor. Toma esa actitud de recogimiento y entrégale tu corazón. Las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo quieres pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela adorar. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir. Paz dentro de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Jesús, Hijo del Padre,
consuelo sobre el agua, sobre las olas. Tú eres el que, en medio de esta gran tempestad que vive la humanidad, no nos dejas solos, no nos abandonas. Continúas enviándonos a tu Madre a traernos el consuelo, la palabra materna, el consuelo que cada uno está necesitando. Jesús, tú tienes el poder para hacer que el viento huracanado de esta epidemia se detenga. Aumenta nuestra fe. Fortalece, amado Jesús, la oración de cada uno de nosotros, especialmente de quienes estamos unidos en oración y en adoración en este momento. Señor, tú tienes el poder, así como caminaste sobre las aguas, de llegar hasta donde estamos en nuestra casa, de abrazar a quien se siente solo, desanimado, deprimido. Jesús, que podamos sentir ese abrazo de amor, esa fortaleza nueva, esas circunstancias difíciles que nos preocupan, Señor. Hoy te las entregamos por las manos de María, las ponemos aquí en el sagrario y creemos, Señor, que tu paz está llegando a nuestros pensamientos y a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque podemos tener tu paz en estos momentos difíciles. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza pedimos. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Entrégale los pedazos de la vida de tantos hermanos. El Señor guiará tus pasos. Paz en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, en paz, en medio de la tormenta. Háblale al Señor de corazón a corazón. ¿De cuál es esa preocupación, tu miedo al mañana? Dios te está escuchando, Dios está recibiendo todo lo que está en tu corazón. No le digas lo que Él tiene que hacer, simplemente pon entre sus manos todas las peticiones, todas las situaciones. Así como María dijo en Caná de Galilea, se han quedado sin vino. Dile, Señor, hay hermanos que se han quedado sin trabajo. Hay hermanos que se han quedado sin salud. Hay hermanos que se han quedado sin la alegría.
Entrégale al Señor todo aquello que está faltando en la iglesia, en la sociedad. Y el Señor sabrá qué hacer. Con María, insiste cada día. Y escucha las palabras de la Madre que te dice, que nos dice, hagan lo que Él les diga. Señor, dinos lo que debemos hacer. Aquí estamos dispuestos a escuchar tu voz, a seguir tu voluntad. Queremos ser como María, siervos tuyos, construir una iglesia más fraterna. Queremos construir la unidad entre hermanos. Queremos construir puentes de encuentro, de reconciliación. Señor, el mundo que tú amas está enfermo por el egoísmo, por el consumismo. Señor, el mundo que tú amas está enfermo por perder los valores que tú nos has comunicado. La solidaridad, el compromiso, la alegría. Hoy ponemos, Señor, en tu presencia este mundo. Hoy te pedimos, Señor, tómalo, libéralo, sánalo, bendícelo. Y a cada uno de los que habitamos esta casa común que es la tierra. No sé cómo empezar. Escucho lo que tengo que decir. Oh, papá. En mis ojos solo hay tristeza, y en mis labios solo amargura, y en mi vida y en todo mi ser soledad. Ayuda al mundo, Señor. Ayuda a los gobernantes, a los científicos, a los médicos, a las enfermeras. La luz de mi vida, Sé la luz del mundo, Señor. el faro que nos guía por esa oscuridad. Ayúdame, Señor, Sana las que heridas, sana el mundo. las heridas de mi vida y llenas los vacíos, colmándolos de amor. Llenas nuestro mundo, colmándolo de amor. Te pedimos, Jesús, que des tu Espíritu Santo a los científicos, a los que están buscando la vacuna. Te pedimos, Jesús, que des tu Espíritu Santo a los gobernantes, que busquen tu rostro, que busquen tu presencia. Y reconocemos que no nos has dejado huérfanos porque lo prometiste y le dijiste a los discípulos, no los dejaré huérfanos, les daré otro paráclito. Por eso también le pedimos a nuestro Padre Dios poder experimentar su presencia en esta noche,
compañía en nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. el Señor está contigo. Y con tu espíritu. Que te bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias por habernos permitido encontrarnos a través de este medio y crear este grupo de oración virtual extendido por tantos lugares. Gracias a usted por este final, esta adoración preciosa. No hemos estado físicamente en esta capilla con usted, pero por la comunión de los santos, los más de 500 personas que hoy le hemos escuchado, hemos orado y hemos adorado a Dios nuestro Señor. De todo corazón, gracias. Gracias por haber dicho sí y haber aceptado la invitación de la Fundación Centro Medjugorje. Solo me queda, antes de que se pueda despedir, recordar a todo el mundo pues que si quieren adentrarse en la Escuela de María, a través de la página web de centromedjugorje.org encontrarán los mensajes, encontrarán entrevistas, encontrarán mucha herramienta para conocer más profundamente la Escuela de María. centromedjugorje.org. Aparte de esto, recordaros que mañana tenemos el Mossèn Sergi Sicilia a las 9:30 con la meditación María nos lleva al corazón de Jesús a través de la Eucaristía. Y este fin de semana, viernes, sábado, domingo, a las 7:30 tenemos con el Padre Inocencio un retiro de sanación. A las 7:30 el viernes, el sábado y el domingo. Y no puedo dejar de felicitar, los tenemos detrás de la cámara, pero a este maravilla de equipo que tiene, que canta fantásticamente bien. No los vemos, pero agradecerlo de todo corazón. Claro que sí, que vengan, claro que sí, que podamos verle las caras y agradecerlo porque... Aquí estamos. Muchísimas gracias, ha sido precioso, tiene un ministerio de la música precioso y nada, de verdad, de todo corazón, gracias porque nos han ayudado a que este rato de adoración al Señor haya sido adornado con esta música tan bonita. Os lo agradecemos. Si quieren podemos terminar despidiéndonos con un canto a la Virgen, también a la Gospa. Pues nada, oye, yo ya me callo, agradecerle de nuevo y dejamos entonces ya con esta música maravillosa. Gracias una vez más, Padre Hamud. Viva María.